Hola, conversamos con el doctor Leónidas Montes. Él es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Doctor Montes, Adam Smith fue profesor de moral y terminó adquiriendo fama como el padre de la economía. ¿Cómo es eso y qué relación hay entre moral y economía? A ver, esta es una pregunta bastante amplia, pero recordemos que Adam Smith, ¿no es cierto?, fue profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, que era un cargo muy importante en esa época, y su curso lo dividía en 4 partes. Una de ellas era ética, otra economía política, jurisprudencia y teología natural. Y en esto seguía la tradición de su antecesor en esa posición académica tan importante en la época, Francis Hutcheson. Ahora, de sus clases de ética surge lo que hoy conocemos como la teoría de los sentimientos morales, que se publica en el año 1759, y obra en la cual él sigue trabajando hasta los últimos años de su vida, porque la última edición, la 6ª edición de la teoría de los sentimientos morales, aparece en el año 1790, cuando muere Smith. Ahora, lo interesante es que ese libro, el libro de moral, de ética, es el que realmente le trajo la fama en vida a Adam Smith. Fue un libro que fue muy bien recibido en la época. Su amigo David Hume, ¿no es cierto?, con esa picardía y humor tan propio de él, le escribe una carta diciéndole que traía las noticias melancólicas, pero finalmente, después de tomarle el pelo, como decimos nosotros, durante mucho rato, le cuenta que el libro había sido, la primera edición de la teoría del sentimiento moral, un éxito y muy bien recibido por los intelectuales ingleses. Y bueno, después de esto, él realiza ese famoso viaje a Europa en el año 1764, donde se asumió de alguna manera de que habría sido influenciado por los materialistas franceses y que a su regreso a Londres, en el año 66, donde no a Londres, sino que se retira a su ciudad natal, Kirkcaldy, durante esos 10 años, él se encierra a escribir La riqueza de las naciones. Entonces de ahí surge, que tiene que ver con este problema que planteas tú entre la moral y la economía, lo que se conoce como el famoso Adam Smith Problem, el problema de Adam Smith. ¿Cómo es posible, no es cierto? Y esto fue la pregunta que plantearon los alemanes de la escuela histórica, ¿cómo es posible que el mismo autor de la teoría de los sentimientos morales, que se basa en el principio de la simpatía, sea el mismo autor en el año 1776 de La riqueza de las naciones, cuyo fundamento es el interés propio? Entonces dijeron, bueno, acá hay una inconsistencia, no puede ser el mismo autor de los 2 mismos libros, y atribuyeron esta diferencia a que después del viaje al continente, Smith se había visto influenciado por d'Holbach, Malebranche, etcétera, por los franceses, y que esto lo había hecho cambiar de opinión y ir por una corriente más del interés propio. Y la verdad es que esto se demostró ser absolutamente falso a fines del siglo XIX, cuando se descubrieron unos apuntes de clase de Adam Smith, donde estaba claramente estipulado que las ideas de la riqueza de las naciones ya estaban muy claras antes de este viaje del año 1764. El viaje a Francia. Del viaje a Francia. Y al continente, porque estuve en Suiza, en Ginebra, en otras partes, pero fue un largo tour con un duque del cual era su tutor. Y lo cierto es que no hay ninguna inconsistencia entre la riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales. No existe, y al contrario son complementarias tanto su ética como su economía. Y hay una razón muy simple. Él habla mucho del interés propio también en la teoría de los sentimientos morales. Smith, ¿no es cierto?, parte de este principio de la propiedad que es tan importante en el pensamiento liberal. Él ve lo propio como algo fundamental, en términos de que el concepto de propiedad no solo tiene la connotación que tenía para John Locke de la vida, primero que nada, la libertad y después de los derechos de propiedad, sino que también lo propio en el actuar. Y esto es muy importante porque aquí surge este concepto de propiedad de Adam Smith, que tiene una connotación política, económica y también moral. Y el interés propio no es egoísmo. El interés propio es preocuparse por lo propio. Y esto es moralmente aceptado, según Smith. Y es moralmente correcto que uno se preocupe por lo propio. Es natural que yo me preocupe de mis hijos. No es egoísta. Esa es la diferencia entre el interés propio y el egoísmo. Eso es un poco la diferencia. Y te insisto, ambas obras o el pensamiento de Adam Smith es parte de un todo. Su gran proyecto, si tú quieres ponerlo de alguna manera,
era terminar con una ciencia social o un sistema que abarcara ¿qué cosa? Economía política, su riqueza de las naciones, ética, la teoría de los sentimientos morales, y su proyecto que nunca pudo terminar, que es el de jurisprudencia. Y estos eran los tres pilares del sistema que quería formar Adam Smith. Sabemos muy poco de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque sus apuntes, él pidió antes de morir que los quemaran. Entonces todos esos apuntes hoy día no existen, los apuntes propios de él. Pero sí tenemos algunas referencias de lo que él pensaba respecto al derecho en estas clases, en estas lectures on jurisprudence, que fueron apuntes de alumnos de él que tomaron entre el año 62-63 y entre el año 63-64. Entonces tenemos algunas nociones de lo que pensaba, y lo importante es que él tenía esta idea de un sistema, de una ciencia social basada sin duda en los principios que rigen de alguna manera el liberalismo. Y por eso también se le conoce como el padre del liberalismo y padre de la economía además.